Entrevista en vivo. Son las 8:44. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro, catedrático universitario, experto en Derecho Electoral, Derecho Constitucional de la Universidad SEC de Ecuador. Doctor Ron, bienvenido nuevamente. Es importante escucharle en todos los hechos que siguen sucediéndose en Ecuador. Vamos a hablar de la nueva situación de gobierno, qué es lo que puede hacer el presidente Lasso, qué es lo que no puede hacer, cómo se dan los límites y los alcances de este sistema permitido por la muerte cruzada. Pero antes, vayamos a lo fundamental, a esa decisión de la Corte Constitucional que anunció anoche que había inadmitido 6 demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de la muerte cruzada, y como consecuencia de este fallo también se desestimarían los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares para suspender cualquier efecto del decreto impugnado. ¿Cómo ha visto usted esta actuación de la Corte Constitucional? Hola Gustavo, gracias. Buenos días. Excelente cierre de semana laboral. Sí, efectivamente, el día de ayer la Corte Constitucional en horas de la tarde, ya a través de la sala de admisiones y previo sorteo a, de hecho, 5 jueces de los 9, porque una ha recaído en un mismo juez, ha inadmitido sobre la base de la misma argumentación cualquier intento de demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo. Yo lo habíamos dicho en el mismo espacio, Gustavo, contigo, que en primer lugar la Corte Constitucional debía admitir las causas de trámite para entrar en un análisis de inconstitucionalidad. Y si es que el acto, en este caso decreto ejecutivo, era susceptible de la revisión constitucional. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional, que no es susceptible de revisión. Debido a 2 cosas, y es importante señalar, en los párrafos 9 de cada una de las resoluciones de la Corte Constitucional, establece que la determinación de una grave crisis política y conmoción interna ha sido pretendida para que la Corte se pronuncie. Y la Corte ha dicho que ellos no tienen por qué hacer una verificación fáctica de la causal, ni tampoco una verificación de la motivación expresada por parte de la función ejecutiva. En ese sentido, pues la Corte Constitucional establece que además el control constitucional tiene un límite hacia el tema democrático y que serán las nuevas elecciones del país las que determinen la continuidad o no de la administración pública. Y algo que es súper importante, Gustavo, es que además se determina que ningún otro órgano jurisdiccional de inferior nivel puede desconocer la atribución del presidente de la República. Es decir, acciones de protección y medidas cautelares autónomas no van más dentro de este proceso. Así que esperaremos al 24 de mayo que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y en ese sentido convoque a elecciones. Ya se ha hablado inclusive de un calendario propuesto por la presidenta Tamaín y además del día de ayer en la noche el CNE ya se ha declarado en periodo electoral, Gustavo. Bien, vayamos a este nuevo régimen que se ha generado y que va en firme ya con la decisión de la Corte Constitucional tras el decreto de muerte cruzada, en el cual desaparece momentáneamente la función legislativa. Hay diversos comentarios, rescatamos uno de ellos enviado a nuestras redes sociales por un distinguido jurista, Carlos Castro. Él debe conocerlo. Usted, doctor Ron, fue decano por varios años de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Señala Carlos Castro: hoy muchos se alegran por la disolución de una Asamblea Nacional mediocre, pero mañana veremos a cualquier presidente más mediocre disolviendo la Asamblea Nacional. Se inaugura la época de dictadores detrás de la fachada de Estado de Derecho. Opinión de una persona versada en estos temas. En todo caso, hay conciencia de que la distribución del poder y el control que se ejercen en los organismos públicos en las democracias occidentales es fundamental para garantizar los derechos de las personas y formar un Estado. Es menester analizar a su origen e importancia con el Estado moderno de derecho, y es lo que le pediríamos a usted. Esto de los pesos y los contrapesos en la democracia. Además, en este sistema sui generis que antes de la muerte cruzada existía en Ecuador, con 5 funciones del Estado antes que las 3 clásicas de la democracia occidental. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Y estamos ya viviendo en este periodo que durará entre 4 meses y medio a 6 meses.
Sí, en este momento nosotros vamos a tener, y hay que aclararlo de manera sensata, Gustavo, que el presidente de la República no tiene plenos poderes para el ejercicio de su función. Se elimina temporalmente la facultad de fiscalización y control del poder público que tiene la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se dice que el contrapeso natural al Ejecutivo está eliminado y que éste tiene plenos poderes. Para nada. Recordemos que dentro de los procesos de administración del presidente de la República, según el artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, se establecen cuáles son los parámetros en los cuales el presidente de la República puede actuar. Parámetros a través de los cuales con los cuales el presidente no puede salirse, ¿sí? De hecho, el presidente de la República puede dos cosas principales: seguir estructurando la función ejecutiva, es decir, realizar la correcta administración de la misma, con la delegación y cambios de ministros. Ya vimos que el día de ayer se realizaba el primer cambio dentro del gabinete de secretarios ministeriales y dirigentes, cambiando al señor Suástegui al Sistema Nacional de Aduanas y dejando pues encargado a alguien en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Segunda cosa que puede hacer es hacer una reorganización orgánica de la función ejecutiva, es decir, adherir, generar, cambiar ministerios y secretarías. Tiene una facultad, y esa no hay que olvidarse, Gustavo, que es la facultad reglamentaria número 13 del 147. El presidente de la República puede expedir reglamentos a las leyes vigentes siempre que no contravenga a las mismas. Y en el caso de que exista una contravención de derechos a las leyes existentes, obviamente ese contrapeso natural que era la Asamblea se cambia ahora al contrapeso social y civil, y los ciudadanos podrían establecer demandas de inconstitucionalidad respecto a los reglamentos que el presidente de la República pudiese expedir. Los únicos actos que el presidente de la República, y son actos normativos con efectos generales e internacionales, son los decretos ejecutivos en materia económica. Y estos decretos ejecutivos en materia económica tienen igual un contrapeso. ¿Cuál es este contrapeso? El control de constitucionalidad que tiene que ejecutar la Corte Constitucional de manera automática una vez que se han expedido, como lo que ya está sucediendo con el decreto ejecutivo de reducción de impuestos. En ese sentido, cualquier tipo de lucubración respecto de los plenos poderes, dictaduras y cualquier tipo de sobrepaso de funciones que podría tener el presidente de la República, ya que estos se encuentran compensados en la propia Constitución a través de otros regímenes de control de actuaciones, Gustavo. Y aquí viene justamente el papel fundamental que tendrá que jugar, que tiene que jugar ya la propia Corte Constitucional, que dicho sea de paso, ya ha venido en el reciente pasado sentenciando en varios temas, dirimiendo también grandes polémicas que se han ido generando en Ecuador desde el poder político. Sí, la Corte Constitucional en este caso va a tener un rol, no creo que protagónico, sino más bien de obligatoriedad. La Corte Constitucional no es que viene a ser la última palabra dentro del direccionamiento de la política pública, pero sí va a ser ese contrapeso natural a las actuaciones del Ejecutivo en materia económica. A pesar de que se dice que doctrinariamente el control constitucional en materia económica es el más complicado, ya que los jueces constitucionales tienen dos funciones: mantener la estabilidad administrativa del Estado y procurar la plena vigencia de derechos. A veces la materia económica, como ustedes saben, dentro de las ciencias sociales, no es una de las variables a considerar, sino es una dependiente que inclusive reviste de factores económicos internacionales. Por lo tanto, hacer un control de constitucionalidad de los efectos económicos que puede haber, bastante complicado. Así que la Corte se restringirá a ver que existe un normal decurso de la administración pública a través de estos mecanismos, y en segundo lugar, que no existe una transgresión de derechos. De ahí los efectos económicos que se produzcan quedan muy de la actuación y de la ejecución por parte del Ejecutivo. Ese sería el rol de la Corte Constitucional en los próximos meses hasta que tengamos las nuevas elecciones y la respectiva Asamblea Nacional y nuevo presidente y vicepresidente de la República, tal vez en un lapso de 135, 140 días. Ahora,
en la Constitución de la República hay muchísimas ambigüedades que requieren frecuentemente de interpretaciones. Además, en casos incluso que están mejor definidos, siempre hay matices, hay un rango de subjetividad en diversos temas. La Constitución no está en blanco y negro, requiere de interpretaciones. ¿Cómo debería cumplir, cómo se aspiraría que cumpla la Corte Constitucional con esta tarea? La Corte Constitucional en este sentido, Gustavo, hay que señalar que solo se activa a petición de parte. De oficio, muy poco. De oficio, muy poco. De hecho, la Corte Constitucional se activa de oficio solo cuando existe el proceso de verificación de sentencias y cumplimiento de resoluciones. Todo lo que pueda acontecer alrededor de la Corte Constitucional tiene que ser accionado o demandado, ¿sí? Entonces, lo que sí va a suceder es que cualquier tipo de actuación que el presidente de la República pueda tomar con efectos generales, ya lo dijimos dentro de la facultad reglamentaria, puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. ¿Y cuál sería el rol protagónico de la Corte en este sentido? De recalendarizar las actuaciones, como lo que ha hecho con estas demandas de inconstitucionalidad en virtud de la crisis que está viviendo el país, para que tenga un análisis y una resolución casi de manera inmediata, para que así no se aletarguen los procesos de ejecución y los procesos de gobernanza por parte del presidente de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Previamente el presidente ya ha hecho un decreto en materia económica, ya sabemos que es este tema de la reducción de tributos, y ahora que dentro del cauce ya tenemos una estabilidad, tenemos unas elecciones a ser convocadas el 24 de mayo, la Corte tiene que entrar a analizar de manera inmediata el primer decreto ejecutivo para que la administración pública empiece a generar esa sinergia requerida, esa relación entre Corte y Ejecutivo para la revisión previa y el control automático de constitucionalidad se active y se genere inclusive la sinergia en el know-how al interior de la propia Corte Constitucional para que no se detengan procesos, en este caso, de ejecución de política pública y también decisiones en materia económica. Lo que llegue a la Corte, ya sea por pedido del gobierno, a través de el proyecto de decretos que le vaya enviando, así como de demandas de inconstitucionalidad que pueda poner algún sector de la ciudadanía o sectores políticos en Ecuador, significan que la Corte tendrá que en algunos casos dar sentencias, no sé si también opiniones, y la pregunta iría en el sentido de si estas sentencias y eventuales opiniones serían finales. Sí, la Corte Constitucional en ese sentido, Gustavo, no es que va a emitir sentencias, el control constitucional será a través de demandas específicas de inconstitucionalidad de ciertas acciones del Ejecutivo, pero como digo, no creo que emita sentencias, sino más bien dictámenes de constitucionalidad o de constitucionalidad parcial de ciertas actuaciones gubernamentales con efectos generales. Y nada más que eso, porque de ahí acciones jurisdiccionales como acciones extraordinarias de protección y demás, eso sigue la Corte por su normal decurso. Es como que se abre una ventana en la propia Corte Constitucional para que ésta empiece a generar esta sinergia, para que se genere gobernanza. La Corte es y seguirá siendo el máximo órgano de decisión jurisdiccional por dos motivos. En primer lugar, por la existencia de la acción extraordinaria de protección, que es esta acción que puede revisar sentencias de cualquier otro tipo de jurisdicción de última instancia que han vulnerado derechos, y también del control constitucional, que en este caso viene a ser el normal decurso de la administración. Sin embargo, la Corte también tiene sus limitaciones, como le decía Gustavo, es que no tiene actuaciones plenas de oficio, sino que tienen que ser activadas a través de acciones y recursos planteados por los ciudadanos, Gustavo. Hemos escuchado declaraciones de algunos de los ministros de Guillermo Lasso hablando sobre los decretos que empiezan ya a fluir hacia la Corte Constitucional. Pablo Rosemena decía, se ha quitado esa montaña, así la calificaba a la Asamblea Nacional, hablando como un obstáculo para sacar adelante el proyecto económico de Guillermo Lasso, y ahora sí vamos a actuar. Fernando Santos Dalvit, el ministro de Energía, ha dicho también que ahora sí se agilitará la explotación petrolera en Ecuador, y así por el orden. ¿Significa esto, quizá ya pensando en estrategias que pueda utilizar el gobierno para en forma efectiva en el corto tiempo, pues así sea, lo más largo que se vislumbra, 6 meses más de gobierno, es un tiempo muy corto para gobernar y para tratar de cambiar significativamente las cosas? Como estrategia, el gobierno quizá emitirá, estamos suponiendo y anticipando lo que vendrá,
decretos que se alejen de las orillas, que no se acerquen a poner en riesgo la constitucionalidad, pues eso podría echar al traste con las intenciones de cambio en materia económica. Sí, a ver, ¿qué es lo que se ha anunciado en virtud de esto? Como usted bien dice, Gustavo, el ministro Rosemena Marriott ha hablado, creo que exacerbadamente, respecto de lo que van a hacer en cuanto a la fijación de una política económica. La fijación de la política económica dentro de un Estado, según la propia Constitución de la República del Ecuador, se puede ejecutar a través de 3 pasos. Número 1, fijación de la política interna, es decir, cuál va a ser la visualización del Estado respecto de el tema fiscal, es decir, ¿es un Estado recaudador, es un Estado equitativo, es un Estado de qué tipo? Y eso se lo hace a través de la fijación de impuestos. Así que en ese sentido vamos a tener un control por parte de la Corte Constitucional. Segundo, fijación de la concepción del Estado en materia económica externa. Eso le compete exclusivamente al presidente de la República y no tiene por qué hacerlo a través de decretos ejecutivos ni someterlos a control constitucional, porque es una apertura o cierre respecto de la política económica internacional, la inserción del Ecuador en la sinergia de la política económica internacional. Y finalmente, el tema de la reactivación. La reactivación económica es el tema más complejo en este momento porque de la mano tiene otro tipo de reformas, como la ya anunciada reforma agraria. ¿Qué pasa con la reforma agraria? ¿Requiero ley a efecto de generar una reforma agraria? No, es una política pública plenamente visual y ejecutable. El tema de la política fiscal, eso sí entra a control de la propia Corte Constitucional. Y finalmente el tema laboral en la reactivación económica. Ojo, lo más complicado. Creo que fueron declaraciones exacerbadas del ministro Donoso, que dijo que nuevamente se va a insistir con una reforma laboral. No se puede, no se puede. ¿Sí? Reglamentariamente tenemos 2 tipos de reglamento que podrían generarse: una reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público y una reforma al Código de Trabajo. Pero si es que esto contraviene, y recordemos que los derechos laborales son los más difíciles de ser reformados o de cambiar su contenido por la repercusión histórica y porque no se puede hacer una retrospectiva de esto que vaya en retroceso de los logros históricos. Entonces, por ahí no viene. Y de hecho, el ministro Donoso ya no se ha vuelto a hablar de reformas en materia laboral. Sectores estratégicos. ¿Para qué ley? No se requiere de ley. Los sectores estratégicos tienen, en primer lugar, la primera fase de fijación de cómo se va a hacer la redistribución de la riqueza y cómo se los va a generar, en este caso, una hiperproducción, nuevamente, a través de política pública, ¿sí? La política pública de actualización en materia de minas, la política pública de actualización en materia de energía. Eso corresponde al Ejecutivo. No tenemos por qué asustarnos, Gustavo, de que se den ese tipo de cambios. Son plenas atribuciones del presidente de la República, Gustavo. Ahora, las decisiones que en materia económica vaya tomando Guillermo Lasso a través de estos decretos ley, entendemos que tendrán que ser revisados posteriormente por la próxima asamblea por la que se va a elegir. Sí, de hecho, todos los decretos ejecutivos que hayan pasado por el filtro de constitucionalidad, es decir, esos decretos ejecutivos en materia económica que tuvieron dictamen favorable de constitucionalidad o de constitucionalidad parcial para su ejecución, todos aquellos tienen que pasar a la nueva asamblea. Y la nueva asamblea tiene 3 opciones: archivarlos, pero obviamente con una votación y un proceso parlamentario interno, ratificarlos de manera íntegra e incorporarlos en una codificación de correspondencia a las normas ya existentes. Ejemplo, en materia tributaria, se tendría que hacer una codificación a toda la legislación en materia tributaria, en este caso el Código Tributario. Y finalmente hacer modulaciones, es decir, normas que se queden y otras normas que no se queden, siempre a través de un proceso parlamentario y una unificación de este tipo de normas, nuevamente a la codificación actual y generalizada que podrían tener las normas para que tengan específica vigencia y, en segundo lugar, eficacia normativa, es decir, que sigan siendo aplicables. Dentro de un término no se establece en la Constitución, pero se entendería que de manera inmediata la nueva Asamblea tiene que entrar a esa revisibilidad de cualquier decreto ejecutivo en materia económica para ponerlo o no nuevamente como ya parte del ordenamiento jurídico. Tan inmediata que podría ser en 90 días, y entendemos que una vez elegida la Asamblea Nacional tiene 15 días nada más para posesionarse, es decir que habrá incluso una convivencia de la nueva Asamblea con lo que será la parte final del gobierno de Guillermo Lasso. Y aquí cabe también otra inquietud que surge: ¿qué pasa con el tema de la retroactividad?
Los decretos de Lazo estarán vigentes ya durante ese periodo hasta que la Asamblea pueda actuar con respecto a ellos. A ver, la Asamblea Nacional, y ahí es de hecho uno de los vacíos jurídicos que se tiene y que se está cuestionando muchísimo en este momento en cuanto al tema legislativo, es cuándo tiene que posesionarse la Asamblea. Una teoría es la que usted señala, Gustavo, que yo me uno a esta, es la más acertada, es que la posesión de la Asamblea tiene que darse de manera inmediata después de tener los resultados efectivos para que haya una convivencia y se destrabe ese limbo legislativo que existe. ¿Sí? Entonces, la primera parte es que la Asamblea tiene que hacer la revisión de todos los decretos en materia económica y, como decíamos, incorporarlos a una codificación o quitarlos. En ese caso, Gustavo, no opera la retroactividad. ¿Sí? Estuvieron vigentes. Si la Asamblea dice, continuamos, continuamos. Si la Asamblea los elimina, no se elimina. Se los elimina, perdón, y pierden vigencia. Así que retroactividad en materia económico-tributaria no vamos a tener. Y por otro lado, el tema de que la Asamblea va a tener una convivencia con el propio presidente de la República, sí, pero en el caso de no haber, de haber una segunda vuelta, de seguro va a pasar por la dispersión política partidaria que existe en el país, pero en ese sentido la Asamblea Nacional creo que va a estar tan priorizada en una agenda de revisión de estos decretos y en temas urgentes que va a dejar de lado ese contrapoder natural o de oposición con la presidencia de la República. Para finalizar, doctor Ron, una pregunta ya de carácter general. ¿Cambia en la actual situación, en el nuevo marco de gobierno, en alguna medida el Estado de Derecho, más allá de la incidental temporal ausencia de la Asamblea Nacional? Gustavo, sí. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si es que en alguna medida trae algún cambio, algún efecto en el Estado de Derecho la actual situación de la muerte cruzada, más allá de la ausencia temporal de la Asamblea. De hecho, no. Y sorprende, lo conversábamos con los docentes de aquí en la Universidad SEC, e inclusive en la perspectiva internacional, se ha dado la activación de un mecanismo constitucional de reordenamiento de fuerzas y sea cual haya sido la finalidad, evitar la censura y destitución o cualquier otro tipo de finalidad, todo sigue un normal decurso dentro de lo que establece el marco constitucional. La única traba o la única, digamos, resolución que se tuvo que tomar fue el día de ayer respecto de las acciones de inconstitucionalidad planteadas para el decreto ejecutivo de muerte cruzada, pero nuevamente se ha hecho un reorden del Estado y del normal recurso de la administración pública. Tendremos elecciones, las elecciones cuestan, dentro del espectro ciudadano sí, obviamente es molesta, porque son más de 100 millones de dólares, y es que nosotros nos ponemos a ver los presupuestos de los anteriores procesos electorales para una gobernanza de 1.3, 1.4 años como máximo, y en ese sentido, pues, se causa cierta molestia, pero dentro de toda la crisis institucional se sigue manteniendo la hegemonía de los preceptos constitucionales y no se ha desapegado de ellos. Y algo muy importante, Gustavo, es que no ha habido una implosión de carácter social. Muchísimas gracias, doctor Ron. Gustavo, un gusto siempre. Excelente cierre de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Son las